El teléfono sonó exactamente a las 2 de la tarde. Meredith Fowler se estremeció al oír el número desconocido en la pantalla. Normalmente ignoraba este tipo de llamadas, pero hoy, víspera de la vista preliminar, cada llamada podía ser importante. «Hola», contestó, acercándose el teléfono a la oreja mientras trataba de distinguir los planos que había sobre la mesa. «Meredith, querida», le llegó una voz que la dejó helada por dentro. «Soy Verónica Langley. Espero que estés lista para mañana». Meredith se enderezó, adoptando automáticamente una postura defensiva, aunque no podía verla. «Verónica, qué sorpresa. ¿A qué debo el placer?» La risita al otro lado de la línea estaba llena de tal suficiencia que Meredith apretó los dientes. «Solo quería advertirte de que te vas a llevar una desagradable sorpresa en el juicio». La voz de Verónica estaba llena de un triunfo no disimulado. Garrett había consultado con los mejores abogados. «Todo el papeleo está preparado. Te vas a quedar sin Blanca, cariño. Sin casa, sin participación en el negocio. Todo lo que crees que posees es suyo en realidad». Meredith se hundió lentamente en la silla, mirando el lápiz que tenía en la mano. Recordaba que Garrett le había regalado un juego como este por su primer aniversario. «Herramientas profesionales para mi arquitecto de talento», le había dicho entonces. «¿Estás segura?», preguntó en voz baja. Por supuesto, Verónica no ocultó su satisfacción. «He comprobado personalmente cada letra de los documentos. No tienes ninguna posibilidad». «Interesante». Meredith se permitió una leve sonrisa. «Bueno, nos vemos mañana, Verónica. No llegues tarde, querida. Va a ser inolvidable». Meredith colgó el teléfono y miró el reloj. Tenía exactamente 1 hora para reunirse con la persona cuya palabra en el tribunal podría dar un vuelco a este caso. Leila Turner había quedado con ella en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Meredith se acercó a la ventana de su despacho provisional. Tras dejar a Garrett, había alquilado un pequeño espacio en un viejo edificio de oficinas, nada que ver con el espacioso estudio que habían instalado en el anexo de su casa. Apretó la frente contra el frío cristal, recordando cómo había empezado todo. Se habían conocido hacía 10 años en una feria de la construcción. Meredith, una joven y prometedora arquitecta, presentaba el diseño de un complejo de apartamentos ecológico. Garrett Fowler, propietario de una pequeña pero ambiciosa empresa de construcción, buscaba ideas nuevas y talento. Le fascinaba no solo el concepto del proyecto, sino también la propia Meredith. Su pasión, su mente aguda y su belleza discreta. «Quiero que trabajes con nosotros», dijo entonces. «Proyectos como este deben hacerse realidad, no quedarse sobre el papel». Su asociación empresarial se convirtió rápidamente en algo más. Garrett era carismático, dinámico y tenía un gran sentido del humor. Meredith, siempre reservada y un poco reservada, floreció a su alrededor. «Somos el equipo perfecto», decía. «Tú creas sueños y yo los construyo». 1 año después, se casaron. En la ceremonia, Garrett anunció que iba a cambiar el nombre de la empresa a Fowler Design and Construction, porque ahora es realmente un negocio familiar. Meredith se emocionó. Puso todos sus ahorros y su talento en hacer crecer la empresa. Los primeros años estuvieron llenos de trabajo, amor y sueños compartidos. Compraron una antigua casa victoriana y la restauraron según el diseño de Meredith. Todas las tardes se sentaban en el suelo entre planos y muestras de materiales, discutiendo los detalles. «Imagina a nuestros hijos corriendo por este pasillo», decía Garrett abrazándola. «Sería una auténtica casa familiar, pero no había niños». Tras su tercer aborto, los médicos dijeron que las posibilidades de tener un hijo eran mínimas. Garrett la apoyaba, pero Meredith notaba que algo había cambiado en él. Cada vez pasaba más tiempo en la oficina y cancelaba con más frecuencia sus tradicionales cenas de los viernes por la noche. «La empresa está creciendo», le explicó. «Tenemos que aprovechar el momento». Y así fue.
Fowler Design and Construction recibía encargos cada vez más prestigiosos. Meredith se sumergió en su trabajo, creando diseños innovadores que atraían a los clientes más adinerados. Garrett se ocupaba de la parte administrativa y financiera. Ella confiaba plenamente en él. «No te preocupes por el papeleo», le decía mientras le pasaba los documentos para que los firmara. «Solo formalidades estándar. Ya sabes cuánto odio esta pesadilla burocrática». Y ella firmó sin leer. ¿Por qué iba a hacerlo? Eran un equipo, socios, marido y mujer. Verónica Langley se unió a su empresa hace 3 años. Una brillante abogada corporativa con una reputación impecable y un historial impresionante. Garrett estaba asombrado de su profesionalidad. «Es exactamente la persona que necesitamos para llevar esto al siguiente nivel», le dijo a Meredith. «Con clientes así, necesitamos una defensa jurídica seria». Meredith no notó el cambio de inmediato. Garrett empezó a llegar a casa incluso más tarde, a menudo oliendo a perfume desconocido. Las explicaciones eran siempre perfectas: cenas de negocios, reuniones con posibles inversores, nuevos clientes. «Todo es por nosotros, por nuestro futuro», repetía, besándole la frente. La primera señal seria fue la fiesta de Navidad. Meredith se fijó en Garrett y Verónica bailando, demasiado juntos, demasiado íntimos. Cuando ella lo mencionó, Garrett se rió. «Estás exagerando, querida. Verónica es solo una persona muy emocional. Eso no significa nada». Pero las dudas ya se habían instalado en su alma. Meredith empezó a prestar atención a los detalles, la forma en que intercambiaban miradas en las reuniones, la manera en que la mano de Verónica se demoraba en el hombro de Garrett un poco más de lo necesario, la forma en que Silvio se encontraban solos en la oficina a altas horas de la noche. La confirmación final llegó de forma trivial e inesperada. Garrett se había olvidado el teléfono en casa y le había pedido que le reenviara un correo electrónico importante. Cuando Meredith desbloqueó su teléfono, siempre conocían las contraseñas del otro, no hay secretos entre nosotros. Apareció un mensaje de Verónica en la pantalla. «Estoy deseando que llegue el fin de semana. Solo tú y yo durante 3 días». Esa misma noche, ella descubrió en el correo electrónico de él una reserva de hotel en la costa, a nombre de Garrett Fowler y Verónica Langley. Ese fin de semana, él le dijo que iba a una conferencia de construcción en Portland. Meredith no montó una escena. No hubo lágrimas, ni gritos, ni platos rotos. Siempre se había enorgullecido de su compostura. En su lugar, tomó fotografías de todas las pruebas y comenzó una investigación silenciosa. En las semanas siguientes, descubrió mucho más de lo que esperaba. Garrett y Verónica habían estado saliendo durante más de 1 año. Pero lo peor era otra cosa. Mirando los documentos financieros de la empresa que había conseguido, Meredith se horrorizó al darse cuenta de que su nombre había sido sistemáticamente eliminado de todos los papeles importantes. La empresa que habían construido juntos, donde cada proyecto llevaba la impronta de su talento, ahora solo pertenecía legalmente a Garrett. Cuando por fin se enfrentó a él, ni siquiera intentó negarlo. «Eres una arquitecta con talento, Meredith, pero el negocio siempre ha sido mío», dijo con inesperada frialdad. «Verónica me ayudó a ver lo mucho que estaba perdiendo por seguir en este matrimonio». 2 semanas después, recibió los papeles del divorcio. Los términos eran francamente insultantes. Garrett exigía la casa, el control total de la empresa e incluso los proyectos personales de Meredith desarrollados en los últimos años. Meredith alquiló un pequeño piso y un despacho, contrató a un abogado y se preparó para la lucha. Declan Price, un hombre bajo de ojos sagaces, advirtió que el caso sería complicado. «Me temo que Garrett se ha preparado con mucho cuidado para este divorcio», dijo Declan mientras hojeaba los papeles. «La mayoría de los papeles están redactados de tal manera que legalmente tienes poco derecho a los bienes comunes». Eso era cierto,
Pero hace 15 días ocurrió lo inesperado. Leila Turner, la antigua mejor amiga de Veronica Langley, la llamó con una oferta para reunirse. «Tengo información que necesitarás», dijo en voz baja. «Verónica y Garrett no pueden saber de nuestra reunión». Después de la llamada de Verónica, Meredith miró la hora. Quedaba 1 hora para encontrarse con Leila. 1 hora que podía cambiarlo todo. Sonrió a su reflejo en la ventana. Verónica se había equivocado. Tenía todas las posibilidades. El Bluebird Café estaba situado en un rincón tranquilo de la ciudad, lejos del distrito comercial del centro, donde Fowler Design and Construction tenía su oficina. Meredith había elegido deliberadamente un lugar donde la probabilidad de encontrarse con alguien conocido era mínima. Cuando aparcó el coche, se detuvo un momento mirando el pequeño edificio con el letrero azul. La emoción iba en aumento. Había demasiadas cosas que dependían de este encuentro. Dentro, la cafetería era acogedora y estaba casi vacía. En el rincón más alejado estaba sentada una joven con el pelo rojo cobrizo recogido en un moño descuidado. Golpeaba nerviosamente su taza con los dedos. «¿Leila?», preguntó Meredith acercándose a la mesa. La mujer dio un respingo y levantó la vista. «¿Meredith Fowler?». Leila se levantó y le tendió la mano. «Gracias por venir». Se dieron un apretón de manos. Leila parecía tensa. Sus ojos miraban ansiosos alrededor de la habitación. «No te preocupes, estoy segura de que no me han seguido», dijo Meredith sentándose frente a ella. «Y te agradezco el riesgo que corres. Soy consciente de que esta reunión puede tener consecuencias para ti». Leila sonrió débilmente. «Ya he decidido qué es más importante para mí». Tomó un sorbo de café. «Conozco a Verónica desde hace casi 10 años. Fuimos juntas a la Facultad de Derecho, éramos mejores amigas. O eso creía yo». «¿Qué ha cambiado?», preguntó Meredith en voz baja. «Verónica siempre fue ambiciosa». Leila bajó la mirada hacia su taza como si buscara respuestas. Una mente brillante, una capacidad de trabajo asombrosa, pero en los últimos años, algo en ella había cambiado. El éxito a cualquier precio se había convertido en su único objetivo. Una camarera se acercó a su mesa. Meredith pidió té y esperó a que la chica se apartara antes de continuar la conversación. «¿Trabajan juntas?». «Antes», corrigió Leila. «En el mismo bufete. Lo dejé hace 2 meses, después de lo que descubrí». Sacó un pequeño sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Verónica utiliza su despacho para reunirse con tu marido», continuó Leila en voz baja. «Al principio pensé que se trataba de un asunto casual, poco ético, por supuesto, pero…» Se encogió de hombros. «Pero entonces les oí hablar. No son solo amantes, Meredith. Llevan más de 1 año planeando cómo despojarte de todo». Meredith sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero mantuvo la calma. «Siempre sospeché algo así, pero no podía demostrarlo. Ahora ya puedes». Leila acercó el sobre a Meredith. «No estoy orgullosa de haber hecho esto, pero Verónica bebió demasiado en la fiesta del año pasado y me contó cómo ella y Garrett te manipularon, cómo te pasaban documentos para firmar, cómo te estaban vaciando gradualmente de activos. No podía creerlo. Entonces empecé a prestar atención y vi que era verdad». Leila sacó su teléfono, lo desbloqueó y lo puso delante de Meredith. 4 grabaciones. Activé la grabadora de mi teléfono durante sus reuniones en la oficina de Verónica. Es ilegal y entiendo el riesgo, pero… Respiró hondo. No podía quedarme de brazos cruzados. La camarera trajo té. Meredith le dio las gracias y esperó a que volvieran a estar solas. «¿Por qué haces esto?», preguntó sin rodeos. «Estás arriesgando tu carrera, tu reputación, porque aún creo en la justicia». Leila sonrió con tristeza. «Porque lo que te están haciendo está mal, y porque ya no quiero ser la persona que calla cuando ve una injusticia». Meredith asintió. Cogió el teléfono y, poniéndose los auriculares, hizo clic en la primera grabación.
Se oía claramente la voz de Garrett. Los papeles ya están firmados. Ni siquiera lee lo que le traigo. Confía plenamente en mí. A veces hasta me da pena. La risa de Verónica. No te pongas sentimental, cariño. Un mes más y seremos libres. Toda la empresa será solo tuya, quiero decir, nuestra. Garrett. Y la casa, ha trabajado mucho en ella. Verónica. La casa está a su nombre, y su trabajo, bueno, que una mujer ayude a su marido es normal, ¿no? El tribunal no verá nada malo en ello. Meredith escuchaba con calma exterior, aunque por dentro hervía de rabia y dolor. 3 cintas más contenían conversaciones similares. Garrett y Verónica hablaban de cómo la habían obligado a ceder sus derechos de propiedad intelectual, de cómo planeaban utilizar sus horas de trabajo en su contra. Recuerda que nunca reducía sus horas, oficialmente apenas llegaba al mínimo. Incluso hablaban de cómo se gestionarían sus proyectos después del divorcio. La entrada más reciente fue hace poco. Verónica. El juez Hammond suele ser favorable a los maridos en estos casos. Hemos preparado todas las pruebas necesarias. Tus viajes a conferencias están confirmados. Tus gastos de empresa están justificados. Y esta tonta no tiene ni idea de lo que le espera. Meredith se quitó los auriculares y le devolvió el teléfono a Leila en silencio. Tienes razón, dijo finalmente. Es ilegal, pero también podría salvarme. Hay algo más. Leila abrió el sobre y sacó un pendrive. Aquí tienes copias de los documentos de transferencia de propiedad intelectual que has estado firmando durante los 2 últimos años. Verónica los preparó ella misma. Algunas de las redacciones. Digamos que no pasarían una prueba legal justa. Meredith cogió el pendrive, sintiendo su peso en la mano, físicamente insignificante pero simbólicamente enorme. Leila, no sé cómo agradecértelo. No tienes por qué hacerlo. Leila negó con la cabeza. Utilízalo como es debido. Tu abogado tiene que tener mucho cuidado con estas pruebas. Técnicamente, los registros se obtuvieron de forma ilegal, pero si tu abogado conoce su oficio, encontrará la forma de utilizar esta información sin comprometerme. Mi abogado es de confianza, le aseguró Meredith. Declan Price. ¿Quizá hayas oído hablar de él? ¿Price? Leila enarcó las cejas, sorprendida. Sí, por supuesto. Es uno de los mejores. Pero ¿cómo? Nos ayudó a Garrett y a mí a vender nuestro primer gran proyecto, explicó Meredith. Antes de Verónica, habíamos mantenido una buena relación. Leila se relajó visiblemente. Eso está muy bien. Te mereces una buena defensa. Se sentaron en silencio durante unos minutos. Meredith intentó asimilar todo lo que había aprendido. Sus sospechas se confirmaron. Era incluso peor de lo que había pensado. Pero ahora tenía una oportunidad. ¿Puedo preguntarle qué pasó entre usted y Verónica, aparte de esta situación? Leila sonrió con tristeza. Éramos como hermanas, ¿sabes? Desde el primer año. Nos apoyábamos mutuamente, luchábamos juntas en un mundo en el que las mujeres abogadas tienen que demostrar el doble que los hombres. Se quedó callada. Verónica siempre había sido ambiciosa, pero solía haber humanidad en ella. Podía ser dura en el tribunal, pero justa, y entonces algo cambió. ¿Cuándo fue? Hace unos 3 años, pensó Leila un momento. Después de un gran caso de fraude empresarial, defendía al director general de una empresa acusada de estafar a los accionistas. Todo el mundo sabía que era culpable, pero no había pruebas suficientes. Verónica encontró un resquicio legal y ganó el caso. La ascendieron a socia. Desde entonces, ella ha sido diferente. Es como si hubiera decidido que las reglas eran solo para los demás, no para ella. Eso fue más o menos cuando se unió a la empresa, señaló Meredith. Sí, empezó a trabajar con algunas empresas de construcción, asintió Leila. Dijo que era un sector prometedor. Meredith recordó la primera vez que vio a Verónica. Perfectamente vestida, con una sonrisa impecable y ojos fríos.
Garrett había quedado encantado desde el primer minuto. Se le da muy bien manipular a los hombres, continuó Leila, como si leyera su mente. Sobre todo a los hombres de éxito y poderosos. Sabe de qué hilos tirar. Con Garrett, vaciló. Le había oído decir a un colega que él era el blanco perfecto. Exitoso, rico, con una esposa demasiado ocupada con sus propios proyectos. Trabajé duro, admitió Meredith. Los dos lo hemos hecho, pero nunca pensé que fuera... No es culpa tuya, dijo Leila con firmeza. No te culpes a ti misma. Utilizaron deliberadamente tu confianza en tu contra. Meredith asintió, mirando por la ventana. Empezaba a llover. Las gotas grises caían por el cristal y desdibujaban el contorno de la calle. ¿Qué te va a pasar ahora?, preguntó, volviéndose hacia Leila. Cuando esta información salga a la luz, Verónica adivinará de dónde viene. Ya he solicitado trabajo en un bufete de Seattle, contestó Leila. Están esperando mi decisión. Creo que pronto haré las maletas. Sonrió débilmente. Un nuevo comienzo. Lo comprendo. Meredith cruzó la mesa y apretó un momento los dedos de Leila. Gracias. Sé que no es una decisión fácil. Derrótalos, dijo Leila en voz baja. No dejes que se salgan con la suya. Terminaron la reunión, acordando posibles formas de comunicarse en caso necesario. Cuando salieron del café, Meredith sintió una extraña mezcla de emociones: rabia, alivio, determinación e incluso simpatía por aquella desconocida que había arriesgado su carrera por la justicia. Entró en su coche y marcó el número de Declan Price. «Necesito verle urgentemente», dijo cuando el abogado contestó. «Tengo algo que podría cambiar por completo nuestro caso». «¿Es muy grave?», preguntó Declan. «Tan grave que Garrett y Verónica necesitarán más de un buen abogado», contestó Meredith. «Te espero dentro de 1 hora», dijo Declan y desconectó. Meredith arrancó el coche. La lluvia se intensificó, convirtiendo el mundo fuera de la ventana en una acuarela borrosa. Encendió el limpiaparabrisas y recordó la llamada de Verónica. «Te espera una desagradable sorpresa en el juzgado». «No, Verónica», murmuró, entrando en la calzada. «Tú eres la que se va a llevar una sorpresa». De camino al despacho de Declan, Meredith se permitió recordar cómo ella y Garrett habían conocido al abogado. Había sido uno de sus primeros contratos importantes, la renovación de un edificio histórico del centro. Declan había representado al propietario del edificio y les había impresionado por su minuciosidad e integridad. Cuando el acuerdo se cerró con éxito, lo celebraron con una cena. Desde entonces, Declan se ha convertido no solo en su asesor jurídico, sino en un amigo. Cuando llegó el momento de buscar un abogado para el divorcio, Meredith no lo dudó. Declan la conocía a ella y a Garrett. Conocía la historia de su empresa. Y, lo que era más importante, tenía problemas con Verónica Langley, que se había enfrentado a él en los tribunales hacía unos años y había utilizado técnicas que Declan consideraba poco éticas. Al aparcar delante del despacho de Declan, Meredith cerró los ojos un momento. Los acontecimientos de los últimos meses la invadieron como una ola. La traición de Garrett, la pérdida de su hogar, la lucha por la empresa que había ayudado a construir. Sintió que se le salían las lágrimas, pero con un esfuerzo de voluntad las contuvo. No era el momento de debilitarse, era el momento de actuar. Salió del coche, agarrando con fuerza la bolsa que contenía el pendrive y el teléfono con las copias de las grabaciones que Leila le había entregado. En sus manos había pruebas que no solo podrían salvarla en el proceso de divorcio, sino que podrían constituir la base de un caso penal contra Garrett y Verónica. Casi había dejado de llover y los rayos de sol se abrían paso entre las nubes cada vez más finas. Meredith lo consideró una buena señal. Tal vez, después de tanta oscuridad y traición, realmente había una luz al final del túnel. La secretaria de Declan,
una mujer mayor de sonrisa amable, la hizo pasar al despacho del abogado. Declan Price se levantó al ver a Meredith. Era un hombre bajito y delgado, de ojos azules y astutos, que irradiaba una serena confianza que Meredith necesitaba en aquel momento. «Tienes mejor aspecto que la última vez», dijo, estrechándole la mano. «¿Ha cambiado algo?» Meredith sonrió y sacó un pendrive del bolso. «Todo ha cambiado, Declan. Acabo de reunirme con alguien que sabe cómo Garrett y Verónica planearon este divorcio». Las cejas de Declan se alzaron. «Cuéntamelo todo», dijo, señalando la silla. Y Meredith empezó a contarlo, sintiendo que su confianza crecía con cada palabra. «Es increíble», dijo Declan quitándose los auriculares después de escuchar las cintas. «Y aterrador al mismo tiempo. Lo han pensado muy bien». Meredith se sentó frente a él, observando la reacción del abogado. En 2 horas habían escuchado todas las cintas y revisado los documentos del pendrive de Leila. La cara de Declan se volvía más y más concentrada por momentos. «¿Cuánto nos ayudará esto?», preguntó Meredith. Declan se frotó el puente de la nariz, algo que siempre hacía cuando estaba sumido en sus pensamientos. «Es una pregunta complicada. Por un lado, estos archivos nos dan una visión completa de su estrategia. Por otro, se obtuvieron ilegalmente». Miró a Meredith. «El juez Hammond, el juez del que hablaba Verónica, es conocido por su severidad con las irregularidades procesales. Entonces no podemos usar las cintas». Meredith sonó decepcionada. «No directamente, no, pero...» Declan se inclinó hacia adelante. «Ahora sabemos dónde buscar. Sabemos qué documentos han sido manipulados, dónde buscar las discrepancias. Podemos utilizar esa información para pedir pruebas específicas legalmente». Se levantó y se acercó a la pizarra blanca que colgaba de la pared del despacho. «Vamos a desglosarlo punto por punto. El primero son los documentos de transferencia de derechos de propiedad intelectual. Ahora sabemos qué cláusulas estaban mal redactadas. Podemos solicitar una revisión independiente». Declan empezó a escribir con un rotulador, haciendo una lista. «El segundo son las horas de trabajo. Planean alegar que has hecho contribuciones mínimas a la empresa en los últimos años. Pero tenemos correos electrónicos con clientes, tus proyectos, presentaciones. Podemos demostrar el alcance de tu trabajo». «En tercer lugar», continuó, «su relación empezó mucho antes de que Garrett mencionara problemas conyugales. Esto es importante porque socava su argumento de que la decisión de divorciarse se debió a diferencias irreconciliables. En las cintas dicen abiertamente que llevan más de 1 año planeándolo». Meredith asintió, sintiendo que la confianza crecía en ella. «¿Y la casa? En realidad está registrada a nombre de Garrett». «Sí, pero podemos probar que fue una compra conjunta. Usted invirtió en la compra y la renovación. Tenemos extractos bancarios. Además, si podemos demostrar que Garrett actuó de mala fe con los otros bienes, el juez se inclinará por reconsiderar también la situación de la casa». Declan volvió a la mesa y se sentó. «El mayor problema es la empresa. Oficialmente, nunca fuiste socio de pleno derecho, solo empleado. Pero dadas tus contribuciones y la evidencia de la manipulación de Garrett...» «No quiero el control de la empresa», interrumpió Meredith. «Solo quiero una compensación justa por mis años de servicio y mis proyectos». Declan la miró con respeto. «Es una postura razonable. Nos facilita la tarea». Cogió un papel y empezó a trazar un plan. «Debemos proceder con cautela. Ninguna mención a los registros. Primero, informamos de las sospechas de irregularidades y solicitamos una revisión completa de los registros de la empresa de los últimos 3 años. Luego, basándonos en los resultados». El teléfono de Meredith sonó, interrumpiendo a Declan. El nombre de Garrett apareció en la pantalla. «Es él», dijo, mostrando la pantalla al abogado. «Contesta», asintió Declan. «Pero ten cuidado, no reveles lo que sabemos».
Meredith respiró hondo y aceptó la llamada, poniéndola en altavoz. «¿Diga?» Meredith, la voz de Garrett, sonaba cautelosamente amistosa. «¿Qué tal estás? ¿Qué quieres, Garrett?», preguntó ella sin rodeos. «Solo hablar», respondió él con un leve suspiro, como si su poca amabilidad le molestara. «La vista preliminar es mañana, y estaba pensando que quizá tendría sentido que nos viéramos antes, hablar las cosas como adultos». Meredith intercambió miradas con Declan. Escribió en un papel. «De acuerdo, lugar público». «De acuerdo», dijo ella. «¿Dónde y cuándo?» «Estupendo». Había alivio en la voz de Garrett. «¿Qué tal en el Laurel Leaf? ¿A las 6?» El Laurel Leaf era un restaurante donde solían cenar en los mejores momentos. Meredith conocía el truco: crear una atmósfera de nostalgia, recordarle tiempos felices. Pero ella no estaba dispuesta a ceder a la manipulación. «A las 6 en Laurel Leaf», confirmó. «Nos vemos entonces». Se desconectó y miró a Declan. «¿Crees que sospecha algo?» «No», el abogado negó con la cabeza. «Probablemente quiera ofrecerte un acuerdo en sus propios términos, o intentar influirte emocionalmente. Es su estilo», convino Meredith. «Siempre ha utilizado nuestros sentimientos, mis sentimientos como herramienta». «¿Estás preparada para esta reunión?», preguntó Declan con ansiedad. Meredith sonrió. La primera sonrisa genuina y confiada en mucho tiempo. «Más que preparada. Creo que es hora de que Garrett sepa que ya no soy la mujer ingenua que solía utilizar». El restaurante Laurel Leaf no había cambiado. Los mismos tonos apagados, los mismos aromas herbales, la misma atmósfera de refinada elegancia. Meredith llegó exactamente a las 6, con un riguroso vestido azul marino y un mínimo de joyas, solo una fina cadena de plata alrededor del cuello. Su madre se la había regalado antes de morir, una especie de talismán. Garrett ya la esperaba en su mesa favorita, junto a la ventana. Se levantó al verla y Meredith no pudo evitar fijarse en su buen aspecto: traje impecable, corte de pelo a la moda, sonrisa segura. No había cambiado nada desde que se separaron. Meredith dio un paso hacia ella como si fuera a abrazarla, pero ella retrocedió y él se limitó a darle un ligero toque en el hombro. «Estás preciosa». «Gracias», respondió ella secamente, sentándose a la mesa. «¿Por qué querías que nos viéramos?» Garrett se sentó frente a ella. Su sonrisa se desvaneció ligeramente ante su franqueza. «¿No quieres pedir primero? Aquí todavía hacen ese risotto de trufa que tanto te gusta». «No tengo hambre, Garrett. Vayamos al grano». Suspiró e hizo una señal al camarero, pidiendo una copa de vino para él. Meredith movió la cabeza negativamente mientras el camarero la miraba. «De acuerdo», dijo Garrett cuando volvieron a quedarse solos. «Quería hablar antes del juicio porque creo que podemos resolver las cosas pacíficamente, sin demasiado drama ni publicidad». «¿Pacíficamente?», intervino Meredith. «¿Después de que intentes quitarnos todo lo que hemos construido juntos durante años?» «No exageres». Su tono se volvió condescendiente. «Te propongo un reparto justo. La empresa es obra mía, ya lo sabes». «Una creación que surgió de mis proyectos», replicó Meredith. «Por los que te pagaron», sonrió ligeramente. «Un sueldo muy bueno, debo añadir». Meredith sintió una sensación familiar, una mezcla de frustración e impotencia que surgía a menudo cuando discutía con Garrett. Él siempre sabía cómo dar un giro a la conversación para que ella se sintiera desagradecida o poco razonable. Pero hoy estaba preparada. «¿Qué sugieres?», preguntó con calma. Garrett se animó visiblemente, sintiendo que la conversación iba por buen camino. «Estoy dispuesto a dejarte el piso de River Park, el que alquilamos. Está todo pagado, buen barrio, más una indemnización, digamos $300,000. Hizo una pausa. «A cambio, te pido que renuncies a cualquier derecho sobre la empresa y la casa familiar». «¿Y mis proyectos?», preguntó Meredith.
¿Todos los diseños que he desarrollado a lo largo de 10 años? Técnicamente, pertenecen a la empresa, se encogió de hombros Garrett. Pero puede que te deje utilizar algunos de ellos en tu portafolio, como gesto de buena voluntad. Meredith se quedó mirando al hombre que tenía enfrente y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Garrett con el que había compartido sueños y esperanzas? ¿Cómo podía haber pasado tantos años con él y no haber visto su verdadero rostro? Un gesto de buena voluntad, repitió. Qué generoso por tu parte. No se dio cuenta del sarcasmo y asintió. Quiero que este divorcio sea civilizado. Éramos una buena pareja, Meredith. Sigamos siendo buenas personas. El camarero trajo el vino. Garrett bebió un sorbo, saboreando el aroma como si estuvieran celebrando una cena informal. Por cierto, he oído que has contratado a Declan Price, continuó con indiferencia. Buena elección, pero debo advertirte, Verónica se ha preparado a conciencia para este caso. Es una abogada impresionante. Sí, me he dado cuenta de la impresión que te ha causado. Meredith no pudo contener la pulla. Garrett frunció el ceño. No hablemos de eso. Lo mío con Verónica empezó después de que nuestro matrimonio terminara. ¿En serio? Meredith enarcó una ceja. ¿Cuándo crees que terminó exactamente? Ya sabes, bajó la voz, haciendo que sonara íntimo. Después del último aborto, te alejaste, te centraste en tu trabajo. Dejamos de ser una pareja, nos convertimos solo en socios. Meredith sintió una oleada de ira surgiendo en su interior. Utilizar su pérdida, su dolor como excusa para engañar era bajo, incluso para él. ¿Y por eso decidiste encontrar consuelo con la primera mujer disponible?, preguntó en voz baja. Verónica no es la primera mujer disponible, replicó Garrett con brusquedad, y Meredith vio cómo su máscara de benevolencia se resquebrajaba por un momento. Ella me comprende, apoya mis ambiciones. A diferencia de mí, terminó Meredith. Yo no he dicho eso, hizo un gesto conciliador. Mira, no quiero volver a hablar del pasado. Estoy aquí para proponerte una solución que funcione para los dos. Piensa en mi oferta. 300.000 y un piso es generoso dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Bueno, vaciló. El hecho de que trabajaras para la empresa como empleado, que la casa está a mi nombre, que la mayoría de los clientes venían a través de mis contactos. ¿Y qué hay del hecho?, le interrumpió Meredith mirándole directamente a los ojos, de que tú y tu amante lleváis más de un año planeando este divorcio, que me pasaste deliberadamente documentos que me inhabilitarían para mi trabajo? Garrett se quedó inmóvil con el vaso en la mano. Algo parecido a la alarma brilló en sus ojos por un momento, pero se sobrepuso rápidamente. No sé de dónde sacas esas fantasías, dijo con una sonrisa tensa. Le aconsejo que no haga semejante declaración ante un juez. Sin pruebas, parecería un intento de manchar mi reputación. Por supuesto, asintió Meredith. Las pruebas son la clave de todo, ¿no? Algo en su tono hizo que Garrett la mirara con más atención. Por primera vez en toda la conversación, vio incertidumbre en sus ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Nada en particular. Meredith se encogió de hombros. Solo pensaba en voz alta. Garrett dejó el vaso y se inclinó hacia adelante. Escucha, Meredith. Entiendo que estés disgustada. El final de un matrimonio siempre es un proceso doloroso. Pero seamos personas razonables. Mi oferta es buena para ti. Si vamos a juicio, puede que no lo consigas. ¿Es eso una amenaza?, preguntó con calma. No, no lo es. Levantó las manos en un gesto conciliador. Es solo una afirmación. Los tribunales son imprevisibles y caros. ¿Por qué gastar dinero en abogados cuando se puede llegar a un acuerdo? Meredith lo miró en silencio. Este hombre había sido una vez el centro de su mundo. Lo había amado, había confiado en él, había construido un futuro con él, y ahora estaba sentado frente a ella, calculando fríamente cómo dejarla con lo mínimo después de 10 años juntos. ¿Sabes qué, Garrett?, dijo ella, levantándose.
Te veré en el juzgado. Su rostro cambió, la máscara de bondad finalmente desapareció. Esto es un error, Meredith. Un grave error. Intentaba ser magnánimo. ¿Generoso? Casi se rió. Me robaste mi trabajo, mi casa, 10 años de mi vida, y ahora me ofreces migajas de tu mesa como acto de generosidad. No seas dramático. Su voz se volvió áspera. Siempre exageras. No, Garrett. Ya no funcionará. Tu manipulación, tu luz de gas, todo eso pertenece al pasado. Te veré mañana en el juzgado. Ella se dio la vuelta para irse, pero él la agarró del brazo. Te vas a arrepentir, dijo en voz baja. No tienes ni idea de lo que te espera. Meredith le soltó la mano y se inclinó hacia él. No, Garrett, no tienes ni idea de lo que te espera. Salió del restaurante sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Por primera vez en años, no había sucumbido a sus manipulaciones. No había dejado que la hiciera dudar de sí misma. Era una extraña y desconocida sensación de libertad. Subió al coche y marcó el número de Declan. ¿Cómo ha ido?, preguntó el abogado. Me ofreció 300,000 y un piso en River Park a cambio de que renunciara a cualquier reclamación sobre la empresa, la casa y mis proyectos, dijo Meredith. Es muy generoso por su parte, dijo Declan secamente. ¿Qué has dicho? Que lo vería en los tribunales. Meredith no pudo evitar sonreír. Tendrías que haberle visto la cara. ¿Sospechaba algo? Creo que está preocupado, dijo ella. Pero no creo que tenga ni idea de las cintas ni de Leila. Bien, sonó satisfecho Declan. Acabo de terminar de revisar los documentos del pendrive. He encontrado unas cuantas incoherencias evidentes que podemos utilizar sin mencionar siquiera la fuente de la información. He preparado las solicitudes para el tribunal. ¿Estamos listos para mañana? Más que listos, le aseguró Declan. Descansa un poco, intenta dormir. Mañana es un gran día. Meredith desconectó y se quedó un rato sentada en el coche, mirando el restaurante. Dentro, Garrett seguía sentado en su mesa, hablando por teléfono. Por sus gestos, Meredith adivinó que la conversación era tensa. Probablemente llamando a Verónica, informando de las negociaciones fallidas. Me pregunto qué le diría a su amante. ¿Admitirá que subestimó a su ex esposa o insistirá en que todo va según lo planeado? Meredith arrancó el coche. Ya no importaba. Mañana el juez vería las pruebas de su manipulación. Mañana empezaría a desmoronarse el castillo de naipes que Garrett y Verónica habían construido con tanto esmero. Encendió la radio y el salón se llenó con la melodía de una vieja canción, la misma que Garrett y ella habían bailado en su boda. En el pasado, esa canción habría desencadenado recuerdos dolorosos, pero hoy Meredith se limitó a escuchar la música, sintiéndose extrañamente tranquila. La mañana de la vista preliminar comenzó con una llamada inesperada. Meredith acababa de salir de la ducha cuando sonó el teléfono. El nombre de Leila en la pantalla la puso tensa. Habían acordado comunicarse solo en caso de emergencia. «¿Leila? ¿Qué te ocurre?», preguntó acercándose el teléfono a la oreja. La voz al otro lado sonaba entrecortada, como si la mujer se esforzara por contener el pánico. «Lo saben, no sé cómo, pero saben que hemos quedado». Meredith se hundió en el borde de la cama. «Cálmate y cuéntame más cosas. ¿Qué ha pasado exactamente?» «Verónica me llamó hace una hora», explicó Leila, haciendo una pausa para recuperar el aliento. «Al principio todo fue normal, una conversación normal. Luego mencionó, casualmente, que me había visto en el Bluebird anteayer. Dijo que era una extraña coincidencia que yo estuviera allí al mismo tiempo que la mujer de su cliente. Va de farol», intentó tranquilizarla Meredith. «Quizá alguien nos vio y se lo dijo, pero no puede saber de qué hablamos. No es solo eso», le tembló la voz a Leila. «Dijo que Bradley, Morrison and King, el bufete de Seattle al que había enviado mi currículum, había retirado repentinamente la oferta de trabajo, sin ninguna explicación,
y luego se ofreció a ayudarme a encontrar un nuevo puesto si era D-Man. Meredith cerró los ojos. La amenaza era obvia. Verónica había utilizado sus contactos para bloquear la oportunidad de trabajo de Leila. Esto es serio, admitió. ¿Dónde estás ahora? En casa. Me he tomado el día libre en el trabajo. No puedo ver a nadie en este estado. No pasa nada. Quédate ahí. Estaré allí en 1 hora, justo después de reunirme con Declan. No, no lo hagas, exclamó Leila. Si me están vigilando, ni hablar, dijo Meredith con firmeza. Lo superaremos juntas. Aguanta un poco. Terminó la llamada e inmediatamente llamó a Declan. El abogado contestó tras la primera señal. Problemas, dijo Meredith sin perder tiempo con el saludo. Verónica se había enterado de alguna manera de la reunión con Leila. Ya estaba empezando a presionarla al respecto. Maldita sea, se quejó Declan, lo cual no era propio de su estilo habitualmente reservado. ¿Cómo de serio? Lo suficiente como para que Leila entrara en pánico. Verónica había insinuado que podía arruinar su carrera. Ya le había retirado la oferta de trabajo en Seattle. Va de farol, dijo Declan, haciéndose eco de las palabras de Meredith. Ni siquiera Verónica tiene los contactos necesarios para influir en las decisiones del bufete en otro estado. No estoy tan segura, replicó Meredith. Leila dijo que Verónica había ampliado su red de contactos en los últimos años. Declan hizo una pausa para reflexionar sobre la situación. Tenemos que tranquilizar a Leila, dijo finalmente. Si se niega a declarar o cambia su testimonio, perderemos una importante base para negociar. Voy a verla después de nuestra reunión, dijo Meredith. Me alegro. Prepararé una declaración para el tribunal sobre el intento de presión a la testigo, aunque sin pruebas directas será difícil demostrarlo. ¿Cómo se enteró?, preguntó Meredith, expresando la pregunta que la había atormentado desde el principio de la conversación. Tuvimos mucho cuidado. Podría haber sido cualquiera, contestó Declan. Un camarero, un visitante ocasional del café. Siempre había riesgo de filtración en estos casos. Meredith se vistió y se preparó en un tiempo récord. 20 minutos después, se dirigía al despacho de Declan, donde debían ultimar su estrategia antes de la vista preliminar. Hemos presentado una solicitud de divulgación completa de los registros de la empresa de Garrett y de sus finanzas personales de los últimos 3 años, dijo Declan mientras se sentaban a la mesa de conferencias. Aunque el juez solo acceda a una parte de la petición, será suficiente para descubrir las discrepancias que sabemos por los registros. ¿Y si Verónica se opone?, preguntó Meredith. Lo hará, asintió Declan. Pero tenemos un argumento de peso. Eres cofundador de la empresa, a pesar de la actual distribución de acciones. También está la cuestión de los derechos de propiedad intelectual. Podemos demostrar que algunos documentos se firmaron sin una explicación adecuada de su contenido. Discutieron los detalles de la próxima vista, la distribución del tiempo, y prepararon las respuestas a las posibles preguntas del juez. Meredith sintió una creciente confianza. Declan estaba impecablemente preparado. ¿Y Leila?, preguntó el abogado cuando terminaron con la citación principal. Necesitamos que esté estable. Su testimonio es clave para la siguiente fase. Voy a verla ahora mismo, respondió Meredith, recogiendo sus papeles. Intentaré tranquilizarla diciéndole que podemos protegerla de Verónica. Ten cuidado, advirtió Declan. Si de verdad están vigilando a Leila, no querrás darles nuevas razones para presionarla. Meredith asintió y se dirigió a la salida. Hacía sol, pero hacía fresco fuera. Entró en el coche y puso la dirección de Leila en el navegador. Eran 20 minutos en coche hasta la zona este de la ciudad, donde la mujer que había arriesgado su carrera por la justicia vivía en un modesto complejo de apartamentos. Por el camino, Meredith pensó en la extraña solidaridad que se había desarrollado entre ella y Leila, 2 mujeres unidas por la traición de Verónica. ¿Qué había llevado a Leila a ir en contra de su antigua amiga?
¿Un simple sentido de la justicia o algo más personal? Al aparcar frente a la casa de Leila, Meredith observó la calle. No había coches ni personas sospechosas, pero eso no significaba mucho. Si Verónica hubiera contratado a profesionales, no serían tan obvios. Leila abrió la puerta después de que sonara el primer timbre. Parecía agotada. La cara pálida, los ojos enrojecidos, el pelo revuelto. Estaba claro que no había dormido en toda la noche. «Entra rápido», dijo, mirando a la calle por encima del hombro de Meredith. El piso de Leila era pequeño pero acogedor. Estanterías a lo largo de las paredes, muebles mullidos, cuadros en la repisa de la chimenea. Meredith se fijó en unas cuantas fotos de Leila y Verónica abrazadas, jóvenes, sonrientes, esperanzadas. «Ha pasado mucho tiempo», dijo Leila siguiendo la mirada de Meredith. «A veces pienso que la Verónica que conocí ya no existe». Le ofreció té y se sentaron en la pequeña cocina. Leila se había calmado un poco, pero aún parecía preocupada. «Cuéntame más sobre la llamada», preguntó Meredith. «¿Qué dijo exactamente Verónica?» Leila puso ambas manos alrededor de la taza, como buscando calor. Llamó por la mañana temprano. La conversación de siempre, como si no hubiera pasado nada. Me preguntó cómo estaba, por qué me había tomado el día libre. Luego mencionó que me había visto en el Bluebird. Me dijo, «Qué curioso, no sabía que conocías a Meredith Fowler». Yo, por supuesto, lo negué. Dije que no sabía de qué estaba hablando. «¿Y lo sabía?», se rió. Y luego dijo, «Es extraño que Bradley, Morrison y King hayan retirado la oferta. He oído que estaban muy interesados en ti». Leila hizo una pausa. «Recibí la oferta hace solo 2 días y no se lo he dicho a nadie, excepto a mi hermana». «Sin duda va de farol», dijo Meredith. «Aunque alguien nos viera juntas, no puede saber de qué hablamos ni que me han llegado notas». «No se trata de eso», objetó Leila en voz baja. «Verónica no va de farol con lo de su influencia. Esta mañana he llamado al bufete de Seattle para comprobarlo. Han retirado la oferta». Dijeron algo vago sobre una reestructuración empresarial. Meredith pensó un momento. La situación era más grave de lo que ella y Declan habían previsto. «¿Qué más dijo?» «Se ofreció a ayudarme a encontrar otro trabajo», sonrió Leila con amargura. «Dijo que siempre apoya a sus amigos que hacen lo inteligente». Luego insinuó que si yo era poco razonable, me resultaría difícil encontrar trabajo en mi especialidad, no solo en esta ciudad, sino en el estado. «Eso ya es una amenaza directa», afirmó Meredith. «Podemos utilizarla». «¿Cómo?» «No tengo una grabación de la conversación», sacudió la cabeza Leila. «Es solo su palabra contra la mía, y es la mejor abogada que conozco». Meredith cruzó la mesa y apretó los dedos de Leila. «Escúchame. Verónica es poderosa cuando intimida y aísla a la gente, pero ahora no está sola. Tenemos a Declan Price, que no le tiene miedo. Tenemos pruebas de sus maquinaciones, y tenemos a la derecha de nuestro lado». Leila la miró interrogante. «Tú no conoces a Verónica como yo. No para hasta conseguir lo que quiere. ¿Por qué te pusiste en su contra?», preguntó Meredith de repente. «No es mera curiosidad. Necesito entender qué te hizo arriesgarlo todo para ayudar a una extraña». Leila soltó la mano de Meredith y se reclinó en la silla. Tenía una expresión distante en los ojos, como si mirara hacia un pasado lejano. «Nos conocimos en el primer año de Derecho», comenzó. «2 chicas de provincias en una gran ciudad, ambas ambiciosas, ambas de familias sin muchas conexiones ni dinero. Naturalmente, nos hicimos amigas, nos apoyamos mutuamente durante nuestros estudios, compartimos piso para ahorrar dinero. Éramos como hermanas». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando a la calle. «Después de graduarnos, nos ofrecieron trabajo en la misma empresa. Estábamos contentas, seguiríamos conquistando el mundo juntas. Los primeros años fueron estupendos. Trabajábamos en los mismos casos, nos ayudábamos mutuamente. Pero poco a poco algo cambió. Verónica se volvió más y más
despiadada, primero dentro y fuera del juzgado. ¿Cuándo empezó?, preguntó Meredith. Después del caso Raymond, respondió Leila. Un cliente corporativo importante acusado de fraude. Todo el mundo sabía que era culpable, pero no había pruebas suficientes. Verónica encontró la forma de desacreditar al testigo clave de la acusación. Sacó a relucir viejos pecados y le hizo parecer poco fiable. Ganamos el caso. Verónica fue ascendida a socia. Un mes después, el testigo se suicidó. Leila volvió a la mesa, pero no se sentó. Se quedó apoyada en el respaldo de la silla. Cuando le pregunté a Verónica si se sentía responsable, ¿saben lo que dijo? Era su problema, no el mío. Yo solo hacía mi trabajo. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. Seguía admirando su profesionalidad, pero ya no podía admirarla como persona. Y, sin embargo, seguisteis muy unidas, dijo Meredith. La inercia de la amistad, sonrió Leila con tristeza. Un pasado compartido, recuerdos compartidos. Era más fácil hacer la vista gorda ante el cambio que admitir que la persona a la que amabas se había convertido en otra. Meredith comprendía muy bien ese sentimiento. ¿No les había pasado lo mismo a Garrett y a ella? ¿Y entonces?, preguntó. Entonces aparecisteis tú y Garrett, respondió Leila. Verónica empezó a trabajar con tu empresa y pronto noté un interés especial. Al principio pensé que solo era entusiasmo profesional, un cliente prestigioso, un caso interesante. Pero un día las vi juntas en un restaurante, una cena íntima, claramente no una reunión de negocios. Ella se sirvió más té, sus manos temblaban ligeramente. No la juzgué. No se sabe lo que pasa en los matrimonios de los demás. Quizá ya tenían problemas. Pero entonces empezaron las conversaciones. Primero frases al azar, luego discusiones más explícitas. ¿Cómo te manipula él? ¿Cómo le ayuda a ella a reescribir papeles? ¿Cómo te quedarás sin nada cuando acaben? Prácticamente presumían entre ellos de lo listos y despiadados que eran. Y fue entonces cuando decidiste intervenir, terminó Meredith. No de inmediato, sacudió Leila la cabeza. Primero intenté hablar con Verónica, insinuando que lo que estaban haciendo no era ético y posiblemente fuera ilegal. Ella se lo quitó de encima. Estos son negocios, Leila. No hay lugar para sentimentalismos. Hizo una pausa, y entonces me enteré de lo de mi padre. ¿Su padre? Murió hace 2 meses, explicó Leila. Llevábamos años sin hablarnos. Dejó a mi madre cuando yo tenía 12 años. Nos dejó por otra mujer, una colega suya. Entonces le odiaba. Juré que no volvería a hablar con él. Volvió a sentarse, mirando fijamente su taza. En el funeral me enteré de toda la historia. La mujer por la que se fue. Era abogada en su empresa. Destruyó metódicamente su matrimonio. Le convenció de que su madre no le apreciaba. Le manipuló. Y cuando consiguió lo que quería, acceso a su dinero y conexiones, le dejó. Papá bebió hasta caer en el olvido. Perdió su negocio. Murió en la pobreza. Meredith vio brillar lágrimas en los ojos de Leila. Y de repente vi un paralelismo. Verónica le había hecho a Garrett lo que esa mujer le había hecho a mi padre. Y aunque Garrett era cómplice, no víctima, estaba exactamente en la misma situación que mi madre. No podía dejar que la historia se repitiera. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Así que sí, arriesgué mi carrera, pero no podía hacer otra cosa. Era mi forma no sé, de expiar el no haber ayudado a mi padre cuando tuve la oportunidad, de hacer algo bien. Meredith se sintió conmovida por la franqueza de Leila. Ahora lo entendía. No era solo una cuestión de justicia para ella, era algo personal. Gracias por contármelo, dijo en voz baja, y gracias por tu ayuda, a pesar del riesgo, que ahora me parece mucho mayor de lo que pensaba, sonrió Leila nerviosa. Verónica no para. Sabe que he hecho algo, o no habría llamado con amenazas. Te protegeremos, dijo Meredith con firmeza.
Declan ya está preparando una declaración sobre la manipulación de testigos. Es inútil sin pruebas, replicó Leila. Meredith se lo pensó un momento. Tenía razón. Necesitaban algo más concreto que las palabras de Leila contra las de Verónica. ¿Y si...? Empezó. De repente le asaltó una idea. ¿Y si conseguimos esas pruebas? ¿Cómo? Verónica ya había llamado una vez. Es muy probable que vuelva a hacerlo, sobre todo si se da cuenta de que estás dudando. Meredith se inclinó hacia adelante. La próxima vez estarás preparada. Grabarás la conversación. Leila se puso pálida. Esto es peligroso. Si se entera, no lo hará, le aseguró Meredith. Declan nos ayudará a hacerlo bien, legalmente. Tendremos pruebas de supresión y entonces el juez podrá tomar medidas. Discutieron los detalles del plan. Leila debía llamar a Verónica por la tarde, aparentemente asustada, insinuando que estaba dispuesta a negarse a cooperar con Meredith, pero que necesitaba garantías. El objetivo es conseguir que Verónica profiera amenazas o promesas que puedan ser utilizadas en su contra. Tienes que sonar convincente, le ordenó Meredith. Asustada, pero no demasiado. Dile que he venido, que he intentado que testifiques, pero que tienes miedo de las consecuencias. ¿Y si no me cree? Leila seguía dudando. Lo haría, dijo Meredith con seguridad. Verónica tiene un exceso de confianza, no tiene ninguna duda de que puede intimidarte. Repasaron posibles escenarios para la conversación, preparando respuestas a todo tipo de preguntas y las reacciones de Verónica. A la hora de comer, Leila parecía mucho más tranquila y confiada. El plan empezaba a tomar forma. Llamaré a Declan para repasar los detalles técnicos de la grabación, dijo Meredith al marcharse. Lo tendría todo listo para esta noche. Se quedó en la puerta. Leila, ¿te das cuenta de que no hay vuelta atrás después de esto? Verónica nunca te lo perdonará. Lo sé, asintió Leila. Pero, sinceramente, ya no hay amistad que valga la pena salvar. Solo inercia mutua y un pasado compartido. Sonrió débilmente. Quizá había llegado el momento de avanzar de una vez. Meredith se despidió de ella con un abrazo, un gesto espontáneo que sorprendió a ambas, pero en aquel abrazo había una solidaridad y un apoyo que ambas necesitaban. Nos vemos esta noche, dijo Meredith al salir del piso. Fuera, tomó una bocanada de aire fresco. El día estaba en pleno apogeo y tenía mucho que hacer antes de la vista de mañana, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía en control. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de texto de Declan. La vista preliminar se ha reprogramado para mañana a las 15 en punto. El juez Halliday sustituirá a Hammond. Probablemente sea lo mejor. Es conocida por su amplitud de miras. Meredith sonrió. Halliday era una mujer con fama de jueza justa pero dura, especialmente intransigente con las violaciones éticas en la comunidad jurídica. Quizá el destino empezaba a ponerse de su parte. Subió a su coche y se dirigió al despacho de Declan para discutir el plan con Leila y el nuevo desarrollo. Mañana iba a ser el día de la verdad, y estaba más preparada que nunca para esa batalla. El Palacio de Justicia se alzaba contra el cielo despejado de la mañana, una enorme estructura de piedra y cristal, un símbolo del sistema que Meredith esperaba que hoy se pusiera de su lado. Subió los anchos escalones agarrando con fuerza su maletín. Dentro, Declan ya la estaba esperando, impecablemente vestido y con una expresión de confianza que calmó de inmediato sus nervios. ¿Preparada?, le preguntó, estrechándole la mano. Todo lo preparada que puedo estar, respondió Meredith. A pesar de su calma exterior, su interior temblaba de tensión. La noche anterior había sido un éxito. Leila había llamado a Verónica y había grabado una conversación en la que Verónica la había amenazado explícitamente con arruinar su carrera si Leila seguía difundiendo mentiras sobre un cliente del bufete. La grabación era cristalina y legalmente admisible.
Declan se había encargado de todos los tecnicismos. ¿Ha llegado ya Leila?, preguntó Meredith mirando a su alrededor. En la sala de espera privada, asintió Declan. No quería que se encontrara con Verónica antes de que empezara el juicio. Se dirigieron hacia la sala del tribunal. Por el camino, Declan volvió a dar instrucciones a Meredith. Recuerda, la contención es nuestra arma. Nada de arrebatos emocionales ni ataques personales. Deja que los hechos hablen por sí solos. Lo recuerdo, le aseguró Meredith. Tranquila y digna. Cuando entraron en la sala, Garrett y Verónica ya estaban allí, inclinados sobre sus papeles. Verónica estaba tan impecable como siempre, con su traje azul marino, el pelo recogido en un moño y expresión segura. Garrett, en cambio, parecía tenso, con la corbata ligeramente torcida y la frente empapada de sudor, a pesar de la frescura de la sala. Cuando Verónica vio a Meredith, se enderezó y asintió con fría cortesía. Garrett evitó mirar en su dirección. «Está nervioso», dijo Declan en voz baja, señalando a Garrett con la mirada. Una buena señal. Quizá Verónica aún no le había contado lo de la cinta de la conversación con Leila. La sala empezó a llenarse. Abogados, asistentes, algunos periodistas. El divorcio de un hombre de negocios de éxito estaba atrayendo cierta atención en los círculos empresariales locales. Todos en pie. Preside la Honorable Juez Elizabeth Halliday. Entró la juez, una mujer alta, de mediana edad, mirada penetrante y profundas arrugas en las comisuras de los ojos, indicativas de un hábito de análisis minucioso. Se sentó, hizo un gesto con la cabeza al secretario y comenzó la sesión. Caso de divorcio, Fowler contra Fowler, anunció el juez. Audiencia preliminar para determinar el alcance de la divulgación financiera y las medidas provisionales a la espera de la sentencia definitiva. Abogados, preséntense. Verónica fue la primera. Verónica Langley, su señoría, represento a Garrett Fowler. Declan Price, yo represento a Meredith Fowler, habló Declan con una confianza discreta que impresionó claramente al juez. Bien, asintió Halliday. Señor Price, he leído su solicitud de información financiera completa de Fowler Diseño y Construcción. Es una petición voluminosa. Justifique su necesidad. Declan se levantó y se dirigió al estrado. Señoría, mi cliente cofundó la empresa con el señor Fowler. Invirtió en ella su tiempo, su talento y sus recursos financieros. Aunque sobre el papel el señor Fowler es el único propietario, esto es el resultado de una serie de documentos firmados por la señora Fowler sin comprender plenamente sus implicaciones. Tenemos razones para creer que estos documentos pueden haber sido redactados con la intención de privar a la SRA, Fowler, de su legítima participación en el negocio. Verónica se puso inmediatamente a la altura de las circunstancias. Protesto, señoría. Se trata de una acusación infundada. La SRA. Fowler es una mujer educada y una arquitecta profesional. Sugerir que no entendía lo que firmaba es un insulto a su inteligencia. El juez Halliday ha estado observando de cerca el altercado. Señor Price, ¿tiene alguna prueba concreta para apoyar sus alegaciones? Sí, señoría. Declan abrió su maletín y sacó una carpeta. Presento al tribunal una declaración jurada de la señora Fowler en la que se detallan las circunstancias que rodearon la firma de estos documentos. Además, tenemos un testigo dispuesto a declarar bajo juramento que el señor Fowler y la señorita Langley discutieron una estrategia para privar a la señora Fowler de su participación en la empresa. Esta declaración provocó una visible excitación en la sala. Verónica se enderezó y su rostro perdió por un momento su expresión fría. Señorita Langley, se dirigió el juez a Verónica, ¿desea hacer algún comentario? Señoría, no sé a qué testigo se refiere el señor Price, pero puedo asegurar al tribunal que ni yo ni mi cliente hemos estado nunca implicados en ninguna fechoría. Su voz sonaba segura,
pero Meredith la vio lanzar una rápida mirada a Garrett, que se tensó visiblemente. ¿Hay algún testigo entre el público?, preguntó el juez Declan. Sí, señoría. La señorita Leila Turner, antigua compañera de la señorita Langley en su bufete, está dispuesta a declarar. Verónica palideció levemente. Ahora sabía con certeza que no se trataba de un farol. Interesante, dijo el juez Halliday. Señorita Langley, ¿conoce a la señorita Turner? Sí, señoría, respondió Verónica recuperando la compostura. Es una antigua colega con la que tuve una relación muy tensa debido a sus defectos profesionales. Pondría en duda la credibilidad de cualquiera de sus testimonios. Es una acusación grave contra un testigo potencial, observó el juez. Señor Price, ¿qué dice? Tenemos una grabación de audio, señoría, dijo Declan. Una cinta en la que la señorita Langley amenaza a la señorita Turner con represalias profesionales si coopera con nosotros. La cinta se grabó anoche, cumpliendo todos los requisitos legales. Se hizo el silencio en la sala. Verónica se quedó paralizada, mirando a Declan con una expresión que podría haber matado. Garrett se volvió hacia ella, exigiendo claramente una explicación. Se trata de una acusación muy grave, señor Price, dijo el juez lentamente. De confirmarse, podría tener repercusiones más allá del procedimiento de divorcio. Soy plenamente consciente de ello, señoría, asintió Declan. Por eso estamos dispuestos a presentar la cinta y traer al testigo ahora mismo. La juez Halliday vaciló, dando golpecitos con los dedos sobre la mesa. Me parece bien. Dada la naturaleza de los cargos, se levanta la sesión. Los abogados de las partes, el testigo y los litigantes se dirigirán a mi despacho para continuar con el procedimiento. Fue una decisión inusual, pero Declan parecía satisfecho. Las deliberaciones a puerta cerrada significaban menos testigos de la posible humillación de Verónica, lo que les daba ventaja en las negociaciones posteriores. Cuando se trasladaron al despacho del juez, el ambiente se volvió aún más tenso. Leila ya esperaba allí, sentada en un rincón de la sala. Estaba pálida pero decidida. Al verla, Verónica perdió por un momento la ecuanimidad que la caracterizaba. «Leila», dijo en voz baja, «¿qué estás haciendo?» «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, Verónica», contestó Leila, mirando directamente a su antigua amiga. La juez Halliday se quitó la toga y se sentó en una pequeña mesa de conferencias. «Esta es una discusión informal», dijo, «pero tened en cuenta que todo lo que se diga podrá utilizarse en el juicio final». Señaló a Declan con la cabeza. «Señor Price, enséñeme esa cinta». Declan sacó una pequeña grabadora y la encendió. La voz de Verónica llenó la sala, clara e inequívoca. «Si crees que puedes difundir mentiras sobre mi cliente y no afrontar las consecuencias, te equivocas, Leila. Puedo hacer que no encuentres trabajo no solo en esta ciudad, sino en este estado. Piénsalo antes de decidirte a testificar del lado de esta mujer». La grabación continuó durante varios minutos más, mostrando amenazas y presiones cada vez más manifiestas. Cuando terminó, se hizo el silencio en la sala. Garrett miró a Verónica con expresión de conmoción y enfado. «Señorita Langley», dijo finalmente el juez Halliday, «¿tiene algo que decir en su defensa?» Verónica, siempre ingeniosa, intentó salvar la situación. «Señoría, esta conversación se ha sacado de contexto. Sí advertí a Leila de las posibles consecuencias profesionales del perjurio, que es mi responsabilidad como abogada y antigua mentora». «¿Perjurio?», intervino el juez. «¿Está diciendo que las acusaciones de la señora Turner son falsas?» «Por supuesto», asintió Verónica. «Nunca participé en ninguna manipulación de los documentos de la señora Fowler». Declan se volvió de nuevo hacia su maletín. «En ese caso, señoría, me gustaría presentar otra prueba». Sacó otra grabadora. «Son grabaciones de conversaciones entre la señorita Langley y el señor Fowler, realizadas por la señorita Turner en el despacho de su bufete. Debo advertirle que su contenido es
Revelador. Son pruebas obtenidas ilegalmente, soltó Verónica. No pueden ser admitidas. Según la ley estatal, la grabación de una conversación privada sin el consentimiento de todas las partes es, en efecto, inadmisible como prueba directa, asintió Declan. Sin embargo, estas grabaciones pueden servir de base para solicitar determinados documentos y testimonios. Además, a la luz de los cargos de intento de presionar a un testigo, pueden considerarse como prueba circunstancial del motivo. El juez Halliday escrutó los rostros de todos los presentes. Escucharé estas cintas, decidió. Su admisibilidad se determinará más adelante. Cuando Declan encendió la segunda cinta, el rostro de Garrett se contorsionó. Su propia voz sonaba engreída y cínica mientras hablaba con Verónica de cómo habían hecho a Meredith para que firmara documentos sin leerlos, cómo planeaban dejarla con las manos vacías cuando finalizara el divorcio. Meredith observó la reacción de Garrett. Parecía sorprendido, pero también traicionado. Verónica nunca le había dicho que sus conversaciones podían haber sido grabadas. Cuando terminaron las grabaciones, la juez Halliday cruzó los brazos sobre el pecho y miró alrededor de la sala. A pesar de los posibles problemas con la admisibilidad de estas grabaciones, su contenido no puede ser ignorado, dijo. Señorita Turner, ¿está dispuesta a declarar bajo juramento que estas grabaciones son auténticas y que escuchó conversaciones similares entre el señor Fowler y la señorita Langley? Sí, señoría, respondió Leila con firmeza. En ese caso, continuó el juez, creo que hay base suficiente para la plena divulgación financiera que solicita el señor Price. Además, se volvió hacia Verónica. Debido al evidente conflicto de intereses y a las posibles violaciones éticas, recomiendo que el señor Fowler encuentre otro representante para llevar este caso. Garrett se volvió bruscamente hacia Verónica. Dijiste que era seguro, siseó. Que nadie se enteraría. Garrett, cálmate. Intentó calmarlo Verónica, pero ya era demasiado tarde. No, ya he terminado. Se puso en pie. Señoría, me gustaría hacer una declaración. Señor Fowler, le recomiendo que antes consulte a un abogado, le advirtió el juez. Ya no confío en mi abogado, replicó Garrett secamente. Y estoy dispuesto a admitir que intenté privar injustamente a mi mujer de su parte en nuestro negocio en común. Todo lo que aparece en esas cintas es cierto. Verónica puso cara de haber recibido un puñetazo. Meredith sintió una extraña simpatía por la mujer que había intentado arruinarle la vida. Estaba claro que Verónica no esperaba que Garrett la traicionara tan fácilmente. Se trata de una confesión grave, señor Fowler, dijo el juez. Se da cuenta de que podría tener consecuencias importantes para el resultado de su proceso de divorcio. Lo sé, asintió Garrett. Pero estoy cansado de todo esto. Se volvió hacia Meredith. Cometí un error. Lo que hicimos estuvo mal. Estuvo. Meredith lo miró sin expresión. No era remordimiento genuino. Era solo Garrett, como siempre, eligiendo la posición más favorable para sí mismo. Cuando los planes con Verónica se vinieron abajo, decidió jugar la carta del remordimiento. A la luz de la confesión del señor Fowler, intervino Declan, nos gustaría proponer un acuerdo. La señora Fowler está dispuesta a renunciar a la acción penal a cambio de un reparto justo de los bienes. El juez Halliday asintió. Es una oferta razonable. Señor Fowler, ¿está dispuesto a discutir los términos? Garrett miró a Verónica, que estaba sentada con cara de piedra, y luego a Meredith y Declan. Sí, dijo. Estoy dispuesto. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles del acuerdo. Meredith recibiría la mitad del valor de la casa, el 25% de las acciones de la empresa y todos los derechos sobre los proyectos que había desarrollado durante el matrimonio. Era más de lo que ella esperaba. La conmoción de la revelación había hecho que Garrett se mostrara sorprendentemente complaciente.
Una vez acordados los puntos principales, el juez Halliday pidió un receso para que los abogados pudieran preparar el papeleo. Meredith salió al pasillo, sintiéndose extrañamente vacía. La victoria era completa, pero dejaba un regusto amargo. Leila se le acercó, exhausta pero satisfecha. «Se acabó», dijo. «Tienes lo que te mereces». «Gracias a ti». Meredith le apretó la mano. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Tengo una entrevista de trabajo en Portland la semana que viene», respondió Leila. «Una nueva ciudad, un nuevo comienzo». Lanzó una mirada hacia la habitación donde permanecían Verónica y Garrett. «Merece la pena quemar algunos puentes». «Siempre tendrás una amiga en mí», dijo Meredith con sinceridad. Intercambiaron contactos, prometiendo mantenerse en contacto. Cuando Leila se marchó, Meredith se quedó sola en el pasillo. Al cabo de un rato, se abrió la puerta y salió Garrett. Se detuvo al verla y, por un momento, se quedaron mirándose. Dos personas que una vez habían jurado amarse para siempre, pero que ahora eran casi extraños. «Meredith», empezó él. «No, Garrett», sacudió ella la cabeza. «No tenemos nada más que decirnos. Lo siento mucho», dio un paso hacia ella. «Lo que hice fue un error». «¿Un error?» Meredith sonrió amargamente. «Un error es olvidar un aniversario o equivocarse de camino. Lo que hiciste fue una traición deliberada, calculada y cruel». «Lo sé», bajó la cabeza. «Estaba cegado, por la ambición, por el egoísmo. Verónica». «No culpes a Verónica», lo interrumpió Meredith. «Ella no te obligó a engañarme. Tú tomaste tu decisión». Garrett parecía realmente afligido, pero Meredith lo conocía demasiado bien. Se trataba de una representación ante un público desconocido, tal vez él mismo. «¿Qué va a pasar con la empresa?», preguntó, cambiando de tema. «No lo sé», suspiró Garrett. «Sin tus diseños, sin tu visión. Los clientes nos eligen por tu talento, Meredith. Siempre lo he sabido». «Deberías haberlo pensado antes», dijo ella con frialdad. Declan apareció en el pasillo y la saludó con la cabeza. El papeleo estaba listo. Meredith se giró para ir hacia él, pero Garrett le tocó suavemente el brazo. «¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme?», le preguntó en voz baja. Meredith dudó un momento. Era una pregunta importante, no para él, sino para sí misma. «No lo sé, Garrett», respondió con sinceridad. «Pero sí sé que no dejaré que tu sombra vuelva a ensombrecer mi vida. Lo que haya pasado entre nosotros pertenece al pasado, y yo tengo un futuro del que ocuparme». Se alejó sin mirar atrás, sabiendo que él la observaba. Quizá algún día pudiera perdonarle de verdad, no por él, sino por su propia tranquilidad. Pero hoy no era ese día. Se firmaron los papeles, el juez aprobó el acuerdo y a las 3 de la tarde todo había terminado oficialmente. Meredith salió del juzgado junto a Declan, sintiéndose extrañamente aliviada. «¿Cómo te encuentras?», preguntó el abogado. «Libre», respondió ella tras una pausa. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento verdaderamente libre». Bajaron los escalones y se detuvieron al pie de la escalera. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Declan. Meredith miró al cielo, donde flotaban nubes ligeras, claras, blancas, libres. «Empezar un nuevo capítulo», dijo. «Voy a abrir mi propio estudio de arquitectura. Ya tengo algunos clientes potenciales que han estado siguiendo mi trabajo en la empresa de Garrett». «Suena prometedor», sonrió Declan. «También estoy pensando en esa casa del lago», continuó Meredith. «Ya sabes, de la que te hablé. Es pequeña y necesita una reforma, pero tiene unas vistas estupendas. Siempre quise reformarla, pero Garrett pensaba que era una pérdida de tiempo». «Supongo que ahora puedes hacer lo que quieras», dijo Declan. «Nadie te va a decir que tus sueños no merecen la pena». Meredith asintió, sintiendo calor en el pecho. Era cierto. Ahora su vida le pertenecía, sus decisiones, sus elecciones, sus sueños. «Gracias, Declan»,
dijo sinceramente. Por todo. De nada, se encogió de hombros. Solo hacía mi trabajo. Y además, estaba bien restregárselo por las narices a Verónica Langley. Ella y yo tenemos una historia complicada. Algún día me la contarás, sonrió Meredith. Lo haré, asintió Declan. Quizá durante la cena. Meredith vio algo más que interés profesional en sus ojos y se lo pensó un momento. Declan era un hombre inteligente, fiable y atractivo, pero... Gracias por la oferta, pero necesito tiempo, dijo en voz baja. Tiempo para ordenarme, para averiguar lo que realmente quiero, para encontrar mi propio camino. Declan asintió comprensivo, sin una sombra de decepción. Por supuesto, que sepas que la oferta sigue en pie. Cuando estés lista, avísame. Se despidieron y Meredith se dirigió a su coche. El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo de dorado los rascacielos de la ciudad. Se detuvo para admirar el espectáculo, dejándose llevar por el momento. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Leila. Gracias por todo. A veces hay que atravesar la oscuridad para empezar a apreciar la luz. Buena suerte con tu nueva vida. Meredith sonrió y respondió. Lo mismo digo. Los nuevos comienzos pueden dar miedo, pero merecen la pena. Manténme informada de tus progresos. Entró en el coche y encendió la radio. Empezó a sonar una canción conocida, la misma que había escuchado ayer, la misma que una vez había sido su canción con Garrett. Pero hoy no le causaba dolor. Hoy solo era una hermosa melodía, una parte del pasado que ya no tenía poder sobre ella. Meredith se detuvo en el camino de entrada, dirigiéndose no a su piso temporal, sino al lago a las afueras de la ciudad. Quería volver a ver aquella cabaña con nuevos ojos, no como una quimera, sino como una posibilidad real, el primer proyecto de su nueva vida. La carretera serpenteaba entre las colinas, alejándose de la ciudad, del pasado, del dolor de la traición. Por delante estaba lo desconocido y la libertad, intimidante, estimulante y llena de posibilidades. Meredith no sabía exactamente qué le depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto. Y esa era la victoria más importante, no sobre Garrett o Verónica, sino sobre el miedo y la duda que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. Era libre, y había merecido la pena todo el camino recorrido.